lo aceptaré. Bien, comparto una nueva pantalla donde estábamos. Justo entró alguien, a ver. Entonces, ¿cómo es el diseño? En el diseño, lo que tenemos que decir es que la caída de tensión en el emisor tiene que ser despreciable. Tiene que ser despreciable. Y eso lo vamos a usar con 20. Puede ser 10, puede ser 5, puede ser 1000, puede ser 1.000.000. Lo que hago es levanto la mano y pregunto, profe, ¿cuál es el criterio de diseño que quiere usar con la tensión del emisor? Y ya está. Si no hay una definición, ustedes ponen, considerando que la relación es de 20, a otra cosa mariposa. Entonces, ¿qué hacemos para diseñar esta polarización? Para diseñar esta polarización, lo que hacemos es, eh, a nosotros nos dan como a nosotros nos dan los datos de IBQ, BCEQ, o sea, los datos que nos dan son nos dan la ICQ, por ende nos dan IBQ, nos dan, además nos dan beta, y además nos dan, estoy trabajando con la familia, el gráfico equivocado, creo. A ver, ¿dónde era que estaba trabajando? No, está bien ahí. Bueno. Lo que está en verde son los datos que nos dan. Entonces, lo otro que nos dan es esta tensión. Entonces, como yo sé cuánto vale cuando yo escribo la malla del circuito de salida, yo escribo y digo que está menos BCC más la ICQ, que es dato, por RC, que esa es incógnita, más la tensión colector emisor Q, que es dato, o sea, perdón, ahí está. Lo negro es lo que conozco, más BCQ, que es dato. Ahora, lo que sigue es, yo puedo decir de que la corriente de colector más la corriente de la base es la corriente de emisor. Entonces, yo lo que sé es que la caída de tensión que tiene que haber en el emisor tiene que ser mucho más chica que la de colector. Entonces, yo digo que el término que sigue, que es la tensión de emisor, va a ser ICQ por RC. Esa es la tensión que hay en el colector, en la R de colector, perdón. Pero como yo quiero que la tensión que hay en el emisor sea más chica, entonces acá pongo dividido 20. Y ese es, ya dibujo allá arriba, esa es la caída de tensión en la RE, y como llegué al punto de partida, digo, esto es igual a 0. Como ven, tengo una ecuación con una incógnita, entonces ya lo puedo resolver, calculo RC. Para encontrar la RE, ¿ok? Para encontrar la RE, yo aplico la fórmula y yo digo, la tensión en RE tiene que ser, o sea, veamos, la RE, que
que es una incógnita, ¿okay? Va a ser igual a la tensión de emisor, va a ser igual a la tensión de RC, ¿ok? Dividida 20. La tensión en RC dividida 20, esa es la tensión que cae en la resistencia de emisor. Ahora bien, ¿dónde? Acá, así. Esa es la tensión que cae en R. Y el otro dato que yo tengo es que la corriente que pasa por ahí va a ser 1 más el beta, que es dato, multiplicado por la ICQ, que sería la corriente que pasa por ahí. Y ya con eso, perdón, la RC, la tensión en RC, ¿ok? La tensión en RC va a ser la ICQ que multiplica a la RC, donde la RC la acabo de calcular. Entonces tengo una ecuación con una incógnita, bueno, ya encuentro R. ¿Qué es lo normal? Es que me den el valor de R. Eso es lo normal. Pero si no me lo dan, la calculo, no hay problema. ¿Ok? No hay problema. De ahí, el diseño, como yo tengo como yo ya tengo la RE, lo voy a escribir acá. Como yo ya tengo la RE, ¿ok? Entonces, y conozco la ICQ, entonces quiere decir que conozco la caída acá, y entonces el diseño es, a ver cómo lo hago, porque lo voy a hacer a mano, aunque quede horrible, porque, veamos. Yo digo así, la R2, la R2 es la tensión que cae en ella, que va a ser la tensión base emisor, que es dato, más la tensión que cae en el emisor, que va a ser la ICQ, perdón, acá, no, esta es la IBQ, o sea, yo acá, en esta fórmula tengo un error. Esta es la IBQ. Esta de acá es la IBQ. Entonces, beta por IBQ, esta es la I de colector. Y acá, entonces acá tengo que poner así. 1 más beta por IBQ. Ahí, ahora sí. Entonces, aquí lo que yo tengo es la corriente que pasa por la corriente que pasa. A ver, esperen que no quiero equivocarme. La corriente que pasa por el emisor va a ser la ICQ, ¿ok? La ICQ más la de base. Entonces, la ICQ, ese es el 1, más la de base, que la de base es 1, la ICQ sobre beta. Ese, la ICQ sobre beta, ese es la I de base, entonces ahora sí, este término es la I de emisor, multiplicado por la R de emisor, que ya la tengo porque la calculé acá. Esa es la tensión que hay entre este punto y este punto. ¿De dónde lo saco? Por Kirchhoff, ¿ok? Aplicando la ley de Kirchhoff de tensión lo saco. Ahora, la corriente que pasa tiene que ser mucho más grande que la de la base. Entonces,
busco la de la base, que sería la ICQ multiplicada, perdón, dividida por beta. Esa es la corriente de base, la IBQ. Y a esa, como yo quiero que la corriente en R2 sea mucho más grande, la multiplico por 20. Y con eso ya encontré R2. Para encontrar R1, entonces yo digo, ¿cuál es la tensión que hay en R1? La BCC menos la tensión que cae entre la base y el emisor, menos la tensión base-emisor, o sea, esto que está acá. Entonces, para no volver a escribir, decimos que lo que cae en R1 es la tensión de colector menos lo que cae en la base menos lo que cae en la resistencia de emisor. Y entonces, acá este sería un menos. Ahí. Esa es la tensión que cae en R1 y la corriente que circula en R1 va a ser la de R2, que es esta que está acá, más la de la base, que sería ICQ sobre beta. Entonces va a ser 20 más 1. O sea, 21 veces la corriente IBQ. Y ahora, veamos, para este circuito ya encontré RC, RC, RE, R2 y R1 en ese orden. Y ya está polarizado el transistor. ¿Alguna pregunta ahí? Supongamos que estamos bien, porque no escucho comentarios. ¿Qué dificultad le ven? ¿Están ahí? Sí se ha entendido bien, profesor. Bueno, el último ejercicio, porque lo que estoy haciendo es un barrido de todas las polarizaciones que le pueden aparecer en la vida, ¿está? O por lo menos en los parciales. El último ejercicio que nos puede aparecer en el parcial es, eh, es algo como esto. Entonces, es algo como esto, pero alguien decidió Sí, hacerlo con... profe. Sí, dale, Ahí yo tenía una duda con la primera variante que preguntó, que nos explicó, dale. que es cuando teníamos R1 y R2 y no estaba el emisor todavía. Sí. No entendí no entendí el Kirchhoff que hizo para R1. Acá, Claro, ahí sí en esa. eh, No el entiendo Kirchhoff, cuál malla sería. perfecto. No, no, ahora la visualizo. Gracias por preguntar. Eh, es la mejor manera de que yo estudie y que ustedes también estudien. Eh, digamos, voy a sacar lo que es ruido, que no nos va a ayudar en este momento. Así. Entonces, yo lo que hago
para hacer el análisis de la R1 en este circuito es, me paro acá y voy a girar haciendo este recorrido, así, y vuelvo al punto de partida. Entonces, si yo hago así, yo digo, cuando comienzo a caminar encuentro el menos de BCC, sigo caminando y voy a encontrar el más de la IR1 que multiplica a la R1. A la IR1 que multiplica a la R1. Después sigo caminando, me meto en el transistor y encuentro el más de la tensión base emisor. Sigo caminando y llego al punto de partida. Entonces directamente pongo esto igual a 0. Ahora bien, cuando yo veo eso, voy a hacer las adecuaciones. BCC, datos, sí. IR1 no lo tengo. R1 es el que quiero calcular. Este es la incógnita que quiero encontrar. Y la tensión base emisor es dato también. Entonces, me estaría faltando que aclare este IR1 que en principio no lo tengo. Ahora, yo lo que digo es que, a la pucha, después lo llevo al lugar adecuado. Yo lo que digo es que IR1 va a ser la corriente que circula por R2 más la corriente de la base en el punto Q. Porque en el nodo donde estoy parado se bifurca la corriente IR1, se bifurca en IR2 y en IBQ. El IBQ, entonces, acá. Ahora vuelvo aquí. Entonces, yo ahora digo, cuando vuelvo a analizar, acá digo, IR2 tiene que ser 20 veces IBQ por criterio de diseño del divisor resistivo, donde el 20 es el número, aleatorio que yo elijo, porque para mí 20 veces más grande es más grande. Ahora bien, de ahí, yo de esto, de acá, puedo, si yo lo vuelvo a escribir, entonces me queda 20 veces más 1, esto se me va a 21, por IBQ, esto desaparece, 20 veces IBQ por R1. Y de ahí, para ir a los datos, o sea, este 21 va a ser dato, porque es un criterio que yo defino. Entonces acá, esto es criterio. Me está quedando en verde todavía IBQ, y entonces para terminar, yo diré que es menos BCC más ICQ, que es dato, ICQ, que es dato, dividido beta, va a ser ICQ. Hacemos así. ICQ, que es dato, dividido beta, esa es la IBQ. Entonces, eso multiplicado por ICQ dividido beta por 21, ahora sí, ya estamos ahí. Y entonces ahí me aparece R1, que esa es la incógnita,
y más la tensión base emisor, que es data. Entonces, acá, por Kirchhoff, esto nos da igual a 0. Y ahora sí, paro ahí y voy a recuperar esto. Lo vamos a poner a donde está el circuito. Donde está el circuito debería andar por acá. Entonces, yo lo voy a pegar acá. Aquí. Entonces, lo que hice fue seguir esa ruta lila. La seguí para el planteo de Kirchhoff. Y ahora, de esta última ecuación, me debería quedar, si yo despejo, me debería quedar que R1 va a ser igual al cociente de BCC menos la tensión de base emisor, que es dato, esos dos son datos, sobre 21 veces ICQ sobre, la pucha, ¿dónde? ¿Qué hice? No sé qué hice. ICQ sobre beta multiplicado por, no, ahí terminamos. Sería la tensión dividida la corriente. Y eso debería haber sido lo que yo escribí sin hacer el planteo de Kirchhoff antes. Entonces veamos, y dice IBQ más IR2. Pero IBQ, IBQ, IBQ más IR2 sería IR2 es 20 veces IBQ. Entonces, acá me queda, perdón, si yo a esto lo voy a traer acá, entonces me queda 20 veces IBQ, eso es el valor de R2. 20 veces IBQ, más IBQ. Entonces de ahí aparece el 21 IBQ y de ahí aparece el 21 por ICQ sobre beta. Y eso es lo que tenemos acá. Acá. ¿Ok? ¿Quedó claro ahí? ¿Mejor explicadito? Sí, profe, gracias. Perfecto. Ahora esperen que me acuerdo dónde estaba. Les quería explicar esta variante. Esta variante que es una variante rara que suele aparecer en los parciales, que es, dicen, no quiero utilizar la BCC, sino quiero utilizar como tensión de alimentación la tensión de colector. Muy exótico, muy exótico. Eso, ¿para qué se hace? Cuando yo polarizo el diodo, de la base, cuando yo lo polarizo, yo lo que observo es que
yo tengo el modelo ese simplificado y la recta de carga es esta. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, voy a... Upa. Voy a corregir un poquito acá. Un segundo. ¿Qué pasa cuando yo pongo la recta de carga? Cuando yo pongo la recta de carga, es esto. Esta que está acá era la tensión de base, ¿se acuerdan? La B sub BB. Que alguien podía elegir que sea la B sub CC. No sería problema. Pero es una tensión constante. Ahora no es constante. ¿Por qué? Porque va a depender de la I de colector. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la I de colector cambie? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que al cambiar la I de colector, la tensión de la base se va a hacer menor, ¿me entienden? O sea, perdón, no estoy siendo claro. Si aumenta la corriente acá, si esta corriente aumenta, sube, la tensión de este punto baja. ¿Por qué? Porque si yo veo, yo puedo decir que la tensión de colector va a ser igual. Esto es Kirchhoff, ¿eh? La tensión de colector va a ser igual a la tensión de BCC menos lo que cae la IC por RC. Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá? Que cuando la I de colector suba, ¿ok? Si la I de colector sube, la tensión de colector baja. ¿Por qué? Porque esto es constante. Entonces, si aumenta la I de colector, la tensión de colector baja. Eso es fáctico. Es así. Ahora, veamos qué significa eso acá. Significa que la tensión que está alimentando la base es distinta. Ahora, yo la voy a dibujar acá. Es distinta, pero lo que está cambiando es la tensión BBB, o sea, la tensión de base, no la R de base. La R de base se mantiene. Entonces, la pendiente de la recta de carga sigue siendo la misma. Pero, si bien es la misma, la pendiente, lo que pasó fue que el punto Q cambió. O sea, cuando la tensión de base se hizo menor, que es porque la I de colector aumentó, al hacerse menor, ¿qué pasa con el punto Q? El punto Q se ubica en una I de base menor. O sea, ahora la I de base es menor. O sea, yo tengo una I de base, una IBQ, que bajó. Al bajar, IBQ baja ICQ. Si baja ICQ, hice el efecto contrario y entonces este sistema tiene el efecto de polarización con realimentación negativa que habíamos visto
para la resistencia de emisor. Entonces sería otra manera de compensar el cambio del punto de trabajo por culpa de la temperatura. ¿Okay? En los dos casos hablamos de una realimentación negativa. Entonces, ahora veamos para el diseño. Para el diseño, el circuito de salida, ¿ven que sigue igual? O sea, en el circuito de salida, yo puedo escribir menos BCC menos BCC más la ICQ, que es dato, por la RC, que sería la incógnita, y a ese se le suma más la tensión colector-emisor del punto Q, que es dato, y por Kirchhoff igual a 0, tengo una ecuación, una incógnita, calculo RC. Para la otra malla tengo menos BCC más la ICQ, que es dato, por RC, que ya lo calculé en la ecuación anterior, más la la corriente de base, la I de base, que sería la IBQ, por la IBQ por la R de base, más la tensión base emisor, y como llegué al punto de partida, igual a 0. Ahora, cuando analizamos esa ecuación, cuando analizamos esa ecuación, bueno, justo cometí un error. Cuando analizamos esta ecuación, esta ya es dato, la RC ya es dato, la ICQ es dato, porque lo calculé en la ecuación anterior. Ahora, la IBQ es dato porque conozco la ICQ. La incógnita que me queda es RB, que es la que tengo que calcular. Entonces, yo escribiré menos BCC, ¿ok? Menos BCC más la ICQ, que es dato, por el RC, que ya lo calculé, más la ICQ, que es dato, dividido beta, y por RB más la tensión base emisor. Entonces, ahora, si me fijo, esto igual a 0, creo que no estoy cometiendo errores. Creo que, si no estoy equivocándome, la única incógnita es RB. Entonces puedo calcular RB y ya solucioné la polarización. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, escuchen. Me fui a los caños con todos los tiempos. Vamos a, porque tengo otros compromisos que cumplir ahora. Preguntas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos visto por qué es importante tener en cuenta las alinealidades, porque para no tener esas presentes o no tener que hacer el cálculo numérico, linealizamos, empezamos a linealizar, empezamos a iniciar un montón de cosas y nos quedamos con una familia, de curvas ideales sobre las cuales
nosotros, sobre las cuales nosotros hacemos los diseños, y los diseños van a ir simplemente buscando de resolver de manera analítica esto que se puede hacer de manera gráfica. Para eso hay distintos tipos de polarizaciones. Ven que en todos los casos, usando Kirchhoff de tensión estamos bien. El único tema es que hay algunos criterios, como eso de que la I de base en el divisor resistivo tiene que ser despreciable con respecto a la de R2, o que la caída de tensión en el emisor tiene que ser despreciable con respecto a RC. Esos criterios son criterios. Alguien puede decir, no, yo quiero usar como valor de RE el valor en ohm de mi zapato. Entonces, si yo calzo 42, va a ser 42 ohm. Y es un criterio. ¿Por qué? Porque lo que hay que ver es si esta R de emisor compensa efectivamente los cambios del funcionamiento del transistor por culpa de la temperatura. Si lo compensa, puedo usar la edad de mi abuela, el plato favorito de mi papá, lo que sea. ¿Me entienden? Y eso lo puedo compensar entonces con la R de emisor como con la tensión esta realimentada desde colector. En los dos casos hay que aplicar algún criterio. En este último caso, el criterio es la forma de conducción, la forma de alimentación de la base, pero no hay un número de 20 o alguna cosa así. Así que bueno, yo les pido disculpas, pero lo que he visto a lo largo de los años es que es como que se pierden por no tenerlo claro. Yo les agradezco que me hayan escuchado. El próximo lunes voy a hacer un encuentro para ver JFET y vamos a meter JFET y MOSFET. ¿Les parece bien a las 10 de la mañana? Profe, ¿hay alguna forma de que sea un poco más temprano? Sí, por eso pregunto. Cuando digo si les parece bien es porque pueden decir, no, profe, mejor a las 5 de la mañana o a las 8 de la noche. ¿Qué horario propones? No sé, de 8 a 10 podría ser. No sé si mis compañeros pueden. Sí, yo creo que a las 8 estaría bien también. Sí, profe, a las 8. ¿A las 8 le parece bien? Sí. Bueno, si están de acuerdo, a las 8 de la mañana el lunes entonces. ¿Ok? Les paso vínculo al Zoom para el lunes a las 8 de la mañana. ¿Ok? Voy a pasar un solo vínculo porque vamos a meter los dos transistores en una sola volteada. ¿Ok? Bien. Gracias, profe. Les voy a pedir que en el chat dejen un hasta luego para ver quiénes eran los que estaban hasta ahora. Y terminamos entonces ahora. Gracias por estar. Los videos se los voy a pasar, los voy a comprimir en uno solo y se los paso.